¿Hasta dónde puede llegar un hombre cuando lo único que queda de su infancia es el olor seco del heno y una caja de cartas con la letra de su madre? La tarde en que la nieve dejó de abrazar la loma y el pueblo pareció contener el aliento, Mateo escuchó un sonido que no encajaba con la resignación, un gemido ahogado, pequeño, como el de un reloj que intenta latir pero no encuentra pilas. Caminó hacia el borde del viejo arroyo porque algo en su pecho, una mezcla de culpa, de costumbre, de memoria, tiró de él como si la muerte de su madre hubiera abierto una puerta por la que entraban todos los ruidos abandonados del mundo. Allí entre cañas rotas y barro helado, dos seres temblaban, dos potros pegados el uno al otro, con los ojos grandes y asustados, la piel pegada a las costillas, y una marca en la grupa de uno que olía a hierro y trabajo viejo. ¿Qué hacía la vida tan frágil en un lugar que ya no podía sostenerla? Mateo, con las manos que olían a aceite y a pan duro, sintió que su garganta se llenaba de una decisión que no había planeado tomar. ¿Salvarlo significaría salvarse a sí mismo? ¿O terminar de perderlo todo que aún le pertenecía? Mateo había aprendido a medir el tiempo por otras cosas. Por la sequía que rajaba la tierra, por la radio que a veces encendía a las 4 de la mañana, por la pequeña cruz de plata que siempre rozaba con el dedo cuando nadie miraba. La cruz de su madre. Su rancho no era más que una sombra de lo que sus padres habían cultivado. La casa tenía una ventana con cristales emplomados que ya no escondía días buenos. Y el granero había cedido en un costado, hasta formar un arco triste donde dormían las palomas. La madre, doña Elena, se fue dejando un silencio que Mateo escuchaba en todas partes. En la olla vacía, en las sillas que no chirriaban, en la carta del banco que aún no abría. Ella había sido quien le enseñó a Mateo a reconocer el color de la lluvia, a atar un nudo que no fallara, a vendar una pata rota con paciencia de agua tibia. Cuando la enfermedad la arrastró, Mateo se quedó con la obligación de no dejar que lo que su madre había salvado se fuera también. Pero la vida, y los contadores del banco, tienen otras reglas. En las mañanas él caminaba el perímetro, contaba postes y revisaba cercos. Hablaba en voz baja a las cabezas de ganado, como si fueran viejos amigos. Tenía un defecto que llevaba como una cicatriz interna. No pedía ayuda. Había prometido una noche de verano cuando el sudor pegaba las camisas a la piel, que él resolvería todo solo. Esa promesa le había servido de escudo para no mirar la lista de facturas, para evitar la mirada del alcalde cuando pasaba por la plaza, para no responder a las llamadas con números que olían a reposición. En la pared de la cocina, sobre el fogón, una lata con mermelada estaba guardada desde hacía años. En su interior, una nota doblada con letra temblorosa de doña Elena. Si te encuentras con lo imposible, recuerda lo que hay debajo del tablón en la cuadra. Mateo había pasado años sin desclavar ese tablón. Las palabras de su madre eran pequeñas trampas de consuelo, suficientes para sostener la vida cotidiana, insuficientes para salvar una deuda. La estación era invierno tardío. El viento traía un frío que mordía las manos. La muerte de su madre había dejado en Mateo algo que se parecía mucho a la culpa. Una constelación de decisiones no tomadas, de llamadas perdidas y de visitas pospuestas. Su mundo ordinario era un mapa de ausencias. El rancho, un compendio de rituales que mantenían todo en su lugar. Rellenar de paja el pesebre, revisar el agua, silbar para llamar a los perros. Pero esa noche, mientras cerraba la puerta y dejaba que el silencio volviera a su trono, el gemido en el arroyo interrumpió la rutina y plantó en él la pregunta que lo haría cruzar la línea. ¿Puede un hombre que ha perdido tanto abrirse para cargar algo más? Cuando hundió la mano en el barro para sacar al primer potro, la sensación fue de una fragilidad que parecía hecha de vidrio y polvo. Tenía las costillas marcadas y la lengua pálida. El otro potro, más pequeño,
Se apoyaba en él con una fe que no entendía de razones. Mateo recordó que de niño su madre le había dicho que los animales no juzgan como los hombres. Solo demandan presencia. Esa memoria se prendió como un fuego discreto. Y le ordenó actuar. Envió al tractor a buscar una manta vieja. Improvisó una caja con tablas y con la linterna en la boca arrastró a los dos animales hasta el corral. Sus manos, que años atrás habían herrado caballos con firmeza, ahora temblaban al atar la soga para sujetarlos. Había algo en la marca del potro mayor, una abrasión en la grupa, un lazo oxidado alrededor del pelaje, que olía a abandono intencional. ¿Quién los habría dejado en el lodo y por qué? La primera noche fue una larga sucesión de fallos y de pequeños aciertos. Mateo intentó darles leche templada con una botella torpe. Uno de los potros rechinó, vomitó, y él sintió una impotencia que le atravesó la nuca como un frío. Lloró una vez en la oscuridad, como si la muerte de su madre hubiera arrastrado también la capacidad de fingir fortaleza. Pero con la madrugada vino la determinación. Si la vida le daba un error, él lo corregiría. Llevó las mantas al granero. Limpió el barro con agua caliente y usó el fósforo para encender una lámpara que diera calor. Las manos de Mateo, habituadas a reparar máquinas, aprendieron a tocar cuellos temblorosos, a comprobar pulso, a masajear costillas. Cada pequeño gesto era una promesa silenciosa. No te dejaré. A los pocos días, sin embargo, la fortuna parecía conspirar en su contra. Un veterinario del pueblo que conocía a Mateo de vista, pasó y negó con la cabeza. La vacuna que necesitaban costaba más de lo que Mateo podía gastar en un mes. Además, una carta del banco llegó con su sello habitual de cierre inminente. La subasta del rancho estaba anotada para dentro de 30 días si no se cubría la deuda. Mateo acunó a los potros en su pecho y sintió que las dos urgencias, salvar las crías y salvar la casa, chocaban en su interior como dos trenes que intentan ocupar la misma vía. Podía vender los potros, podía entregarlos y obtener el dinero que pagara los recibos. Podía también, como le había enseñado su madre, confiar en la honestidad como medicina. La decisión era una herida abierta. El potro con la marca se resistía a acercarse. Su desconfianza se presentaba en movimientos cortos, en orejas pegadas hacia atrás, en un brillo que parecía decir, no te acerques, cada vez que Mateo trataba de cepillar su lomo. Había sido criado para desconfiar. Mateo recordaba historias de campos donde los animales se vendían y se encadenaban por conveniencia, donde la vida tiene precio, y las manos que curan también pueden tomar dinero. En una noche de lluvia tibia, cuando el barro hacía vidrio y el viento traía voces lejanas, un hombre pasó por la cerca. Era Rogelio, un vecino con ojos calculadores que servía a los intereses de quien compraba tierras cuando los dueños no podían pagar. Rogelio miró los potros y, con una voz suave, insinuó que había mejores compradores que pagarían buen dinero. Ante esa ofrecida, Mateo sintió un dolor que no supo nombrar. Podía venderlos y asegurar la casa. Pero la idea de entregar a quienes habían abandonado a los animales le pareció traición a la memoria de su madre. ¿Qué habría hecho doña Elena si él le pidiera consejo ahora? La respuesta en la penumbra parecía flotar. Cuida lo que no puede cuidar de sí mismo. Cuando Mateo decidió no vender, las cosas empeoraron. Descubrió una infección en la pezuña del potro mayor. Una llaga profunda que olía a metal y que necesitaba limpieza profesional. Una tormenta eléctrica azotó el valle y la corriente se fue. La lámpara se apagó justo cuando Mateo creía ver mejoría. Con la lluvia martillando el tejado como una insistencia, el potro se puso nervioso y se golpeó contra la puerta del corral. El olor del miedo era denso y caliente. En medio de ese caos alguien dejó una nota clavada con una navaja en la puerta del granero. No te metas donde no te llaman. Entrega lo que no es tuyo. La tinta aún goteaba.
Mateo sostuvo la nota con las manos temblorosas y supo que su gesto había despertado algo que quería silencio. ¿Quién les escribía y por qué la amenaza? Aún así, hubo pequeños triunfos. Una madrugada, cuando los potros abrieron los ojos y buscaron su rostro, uno de ellos rozó la mano de Mateo con el hocico como si buscara aprobación. Ese roce fue una curvatura del mundo. La primera vez que el potro permitió una caricia sin retroceder. Mateo lloró en silencio, no por la fuerza del hecho, sino por la certeza de que había pasado la línea del no retorno. Ya no podía dejar a los animales a su suerte. Sin embargo, la vida no perdona la ingenuidad. A los pocos días, una llamada telefónica alteró la calma. Una voz oficial le dijo que una inspección para fauna y saneamiento estaba programada, y que la documentación de los potros debía presentarse o serían llevados al galpón municipal. Mateo buscó en sus bolsillos y en el baúl que su madre le había señalado. Bajo el tablón viejo encontró una bolsa con papeles, facturas antiguas, una imagen en blanco y negro de su padre joven con un caballo, y entre ellas, un certificado maltrecho que mencionaba una yegua célebre de sangre pura, que había sido vendida años antes. La letra en el certificado no coincidía con la suya. Las iniciales eran de alguien que él conocía bien, Rogelio. La revelación quemó en Mateo como un hierro caliente. Si esos potros tenían alguna relación con la yegua de la que hablaba el papel, no solo eran vida, eran un puente a una herencia que el pueblo recordaba con respeto y con codicia. Pero si Rogelio los reclamaba, lo haría con documentos y abogados. Si el municipio llegaba, los potros podían ser llevados y vendidos en subasta pública. Mateo miró a los animales dormidos. Pensó en la carta clavada con la navaja, en la nota del banco, y sintió que todas las piezas del tablero se movían hacia una jugada que él no había previsto. Tomó una decisión que le hizo temblar los dedos. Escondería los papeles, movería a los potros al establo viejo hasta que supiera qué historia guardaban. Sabía que ocultar evidencia era peligroso, que podría costarle más que la casa, pero a su alrededor todo ya costaba. Fue entonces cuando en la madrugada helada, mientras colocaba una vieja manta sobre la abertura del establo, escuchó un motor a lo lejos, un camión, y dentro de él, voces que no eran amistosas. Terminó Part 1 con el corazón encogido, sabiendo que lo que restaba por hacer podía salvarlos, o llevarlo a la ruina definitiva. La mañana en que todo debía resolverse, llegó con un frío que parecía querer contar la verdad antes que los hombres. Mateo ató al potro mayor con cuidado. La herida en la pezuña había mejorado gracias a sus manos torpes pero constantes, el ungüento improvisado y las noches de vigilia. El potrillo pequeño seguía confiando en la respiración del otro. A cada inhalación el mayor se elevaba un poco, como un timón que dictara el rumbo. Mateo respiró hondo, sintió la cruz fría bajo la camisa y pensó en la frase de su madre. Cuida lo que no puede cuidar de sí mismo. No era un mandato pío, era una brújula. Al borde del pueblo, frente a la sala comunal donde se apilarían los documentos para la subasta, el pavimento brillaba con escarcha. Un camión municipal esperaba, y junto a él, con su gesto ancho y la sonrisa preparada, estaba Rogelio. Tenía en la mano un juego de papeles engomados que brillaban con autoridad. Alguien los había plastificado como quien preserva un dios pequeño. Había enviado a 2 hombres para verificar, y sus ojos no ocultaban la certeza de quien ya presume la victoria. La gente del pueblo murmuraba, como siempre, inclinándose hacia la historia que más ruido hiciera. Mateo sintió por un segundo el peso de los años y la soledad. Luego, cuando las pezuñas del potro raspaban la tierra, entendió que la decisión ya no le pertenecía solo a él. Rogelio abrió la boca con una voz suave, con la intención de herir poco y ganar mucho. Dijo que los papeles estaban en regla, que había un comprador, que la ley era clara y que no podía haber sentimentalismos cuando las cuentas estaban al rojo vivo.
Mateo miró los papeles que le ofrecían como quien mira un paisaje desconocido. Había una firma, una notaría a la fecha, pero entre las manos nerviosas de Mateo, apareció el viejo certificado que había escondido bajo el tablón del granero. El papel de doña Elena, con manchas de aceite y la letra temblorosa que decía el nombre del potro mayor. Y debajo, una frase garabateada: estos animales son hogar. Nadie esperaba que un trozo de papel manchado por lágrimas pudiera convertirse en arma. Nadie excepto Mateo. Se produjo un silencio que no olía a nada más que a heno mojado y a respiraciones contenidas. Mateo habló con voz que no buscaba convencer a nadie más que al mundo mismo. Contó la historia de la yegua que su padre había amado, de la venta que nunca fue del todo justa, de las noches en que su madre escondió documentos para proteger lo que quedaba de su familia. Dijo el nombre de la mujer que había firmado el certificado años atrás. Dijo la dirección donde su madre lo había escondido, y señaló al tablón junto al fogón como si mostrara un altar. Rogelio frunció el ceño. Sus hombres hicieron un paso hacia adelante. Las voces se alzaron. Un hombre del pueblo, un viejo que había trabajado en la hacienda cuando Mateo era niño, se acercó y tocó con reverencia la fotografía en blanco y negro que Mateo sacó. Era su padre joven con la yegua, la misma marca que ahora tenía el potro mayor. Su respiración se quebró. Esa yegua fue de los Rivera, dijo. La conocí. No se vendió así. La tensión se volvió un hilo delgado. Rogelio apeló a la ley. Mostró su papel plastificado que certificaba una venta. Mateo mostró la foto y el certificado arrugado. Pidió que se consultara el archivo municipal. La administración, con su burocracia habitual, tardó en moverse. Y en esa demora el pueblo comenzó a alinearse de maneras que Mateo no había imaginado. Había quienes recordaban la generosidad de doña Elena cuando regalaba pan en tardes de hambre. Había quienes guardaban rencores contra Rogelio por negocios turbios. Había quien simplemente quería ver una pelea justa entre el David y el Goliat de siempre. La atmósfera se llenó de rostros que por un momento parecían buscar algo más que entretenimiento. Buscaban verdad. El clímax estalló cuando la mujer del registro municipal, una figura gris y silenciosa que nadie tomaba por valiente, se paró y dijo que su oficina tenía una anotación antigua, una carta de traspaso mal registrada, y un sello cuya tinta coincidía con la del certificado escondido bajo el tablón. No era una sentencia. Era una grieta en la certeza que Rogelio sostenía con tanta confianza. Rogelio gritó que eso no era suficiente, que la ley requería validación notarial y testigos vivientes. Fue entonces cuando el viejo del pueblo, con la voz áspera de quien ha tragado mucho polvo, dio un paso y contó cómo había visto al padre de Mateo cuidar a la yegua. Cómo había confirmado en una ocasión una entrega de cuidado. Confesó su firma, con la mano temblorosa ante el mundo. Las palabras cayeron como lluvia helada. La gente contuvo la respiración. Rogelio Blanco buscó el respaldo de la municipalidad y lo encontró tembloroso, porque la historia, a veces, pesa más que el papel. Pero la noche aún guardaba su carta. En el instante en que el juez municipal meditaba, los hombres de Rogelio intentaron llevarse a los potros de la furgoneta. Fue un movimiento brusco, instintivo como los de quien cree que la fuerza suplanta la ley. Uno de ellos levantó la soga del potro mayor con una mano dura y lo zarandeó. El animal, asustado, cerró las fosas nasales, pegó las orejas hacia atrás y retrocedió, el corazón golpeándole la caja torácica. Mateo no pensó en leyes. Mateo pensó en su madre y en la cruz fría contra su pecho. Avanzó. Fue un instante donde el tiempo se hizo fino y filoso. Mateo se interpuso entre los hombres y el potro. Una lluvia de palabras injuriosas. La navaja que uno de ellos asomó. La madera del tablón que aún crujía bajo el fogón de su memoria. Mateo no usó violencia. Usó su cuerpo, su voz y la verdad. Dijo, con la claridad que dan las cosas que se han perdido, que prefería perder la casa que traicionar el recuerdo de su madre. Dijo que si debían vender,
que fueran sus propiedades las que se tomaran, no la vida que respiraba junto a él. Sus manos se cerraron en puños no para golpear, sino para no soltar, y entonces ocurrió algo que nadie previó. El potro mayor se acercó y, con la cabeza baja, empujó el pecho de Mateo con su testuz. Fue un gesto animal, casi ceremonial, que rompió la mecánica del cuerpo humano y la sustituyó por algo más antiguo. La gente contuvo el aliento. Los ojos del potro brillaron con la inteligencia que solo se ve en asuntos de confianza ganada. No era reconocimiento a una victoria legal. Era agradecimiento, una entrega. El gesto tenía tanta fuerza, que fue como una sentencia propia. Las manos de los hombres retrocedieron. Rogelio, sin palabras, entendió que había perdido algo que no podía comprar con papeles. El juez, consciente de la presión, dictaminó un receso. Ordenó que se revisaran los archivos y que se buscara conciliación. Fue una victoria a medias, una puerta entreabierta. Mateo, agotado, dejó caer su cuerpo contra la camioneta. El potro mayor frotó el costado de Mateo como quien aplica ungüento intangible sobre una herida abierta. En su pecho la cruz vibró. Las cámaras míticas del pueblo, los ojos que siempre cuentan las historias, buscaron una imagen para llevarse a casa. El niño que se hizo hombre, el animal que devolvió la deuda de la vida. En los días que siguieron al enfrentamiento, las piezas comenzaron a encajar. La revisión de los archivos fue lenta, burocrática y a ratos cruel. El municipio no quería admitir su error, pero la presión de las voces, las firmas viejas, la fotografía, la memoria colectiva, abrió una vía. Rogelio intentó recuperar terreno con abogados y con promesas de pagos. Pero aquellos en el pueblo que guardaban pequeñas memorias de doña Elena, salieron de sus casas con testimonio y pan en las manos. El viejo que había firmado apareció cada mañana en la sala comunal, y repitió su testimonio hasta que la tinta en su voz se volvió verdad suficiente. Los potros, bajo el cuidado de Mateo, comenzaron a mejorar. El mayor dejó de temblar por las noches. Sus orejas se erguían con curiosidad. Sus fosas nasales exploraban el aire como quien busca noticia. El pequeño comenzó a brincar con una torpeza que hacía que Mateo riera por primera vez desde la muerte de su madre. Las rutinas se transformaron. La leche templada, los masajes nocturnos, la súbita disciplina de quien no quiere perder lo que ha ganado con esfuerzo. Había un ritmo nuevo en la casa, un ritual que reemplazaba al vacío. Las cartas del banco siguieron llegando, pero ahora había luz para discutir acuerdos. La comunidad, en una cadena de favores y memoria, ofreció pequeñas donaciones y trabajos compartidos para reparar el corral. Mateo, en el proceso, se permitió algo que no había hecho en años: hablar de su madre en voz alta. Lo hacía con los potros presentes, como si ellos fueran la audiencia más auténtica que la vida le había permitido. Contaba anécdotas de su madre cociendo en la cocina, del olor a pan, de la forma en que ella guardaba las cuentas en la lata de mermelada con su letra temblorosa. Los potros escuchaban con sus ojos viajeros y, en las noches largas, Mateo sacaba la cruz y la limaba con cuidado, como si al pulirla pudiera pulir también su culpa. Rogelio no dejó la lucha. Procuró recursos legales. Presionó a quienes debían cuidar los documentos. Convenció a algunos que su dinero era solución, pero la historia tiene una tendencia a colar la verdad por las rendijas. Un papel mal archivado, una firma que no coincidía, una memoria que se niega a ser comprada. Al final la municipalidad archivó la demanda de desalojo por falta de pruebas claras y por la presión social. No fue un triunfo rotundo. Fue una tregua con nombre propio. Mateo ganó tiempo. Tiempo para sanar, para trabajar, para organizar la venta justa de una parte de su tierra si fuera necesario, pero con la condición de que los potros permanecieran donde estaban. En uno de los trabajos comunitarios para reforzar el granero, Rogelio apareció con herramientas en mano. Nadie lo recibió con cariño. Él lo sabía.
pero había en su gesto una sombra de otra cosa. ¿Acaso reconocimiento, acaso derrota? Se acercó a Mateo no con papeles, sino con una disculpa que sabía amarga y poca cosa. Mateo la aceptó a medias, no por clemencia, sino porque entender la pequeña humanidad en un enemigo es también parte del remedio. No hubo abrazo. Hubo un apretón de manos que olía a polvo y a pactos frágiles. Los meses avanzaron en una cadencia que Mateo había olvidado. Trabajo, sueño, cuidado. El rancho no volvió a ser el de antes, pero encontró su modo de sobrevivir. Mateo aprendió a pedir ayuda. Fue un gesto pequeño al principio. Aceptar un saco de avena de un vecino. Aceptar la visita del veterinario que cobró poco y dio mucho. Aceptar que la iglesia organizara una colecta. Pedir ayuda no fue tragedia. Fue admitir que su promesa de resolverlo todo solo había sido una coraza que lo aislaba del calor humano. Los potros crecieron en la loma con la lentitud adecuada. Un andar más firme, el salto que da uno cuando descubre el goce, la oreja que se clava en un sonido y luego se relaja. El mayor, cicatriz en la grupa ahora lucida como una medalla, se volvió un caballo que respondía a la voz de Mateo con la fidelidad de lo que es ganado con paciencia. En un día claro de primavera, cuando las flores saltaban tímidas entre el pasto, el potro mayor caminó hacia el límite del rancho, rascó con la pezuña la tierra donde doña Elena había escondido los papeles y se quedó mirando hacia la loma con una quietud que parecía reconocimiento. Mateo se acercó, puso su mano en el costado del animal y sintió cómo el latido conjunto devolvía algo que había creído perdido. Sentido. La gente del pueblo comenzó a traer visitantes. Algunos venían por curiosidad, otros por el rumor de la yegua de sangre. Mateo recibió a todos con una sencillez que le nacía ya sin orgullo ni humillación. Compartió la historia como quien da pan, en porciones. Habló de su madre, de su culpa, de la carta en la lata de mermelada. Dijo que había aprendido que guardar papeles no era suficiente, que proteger la verdad requería manos y voces. En una plaza donde antes su nombre pasaba desapercibido, ahora algunos lo reconocían con un gesto de respeto, y otros con una inclinación que no era conmiseración, sino reconocimiento. Y en la noche en que el pueblo celebró una pequeña feria de verano, los potros corrían en un corral improvisado bajo las luces. El grande dejó que el pequeño se subiera como si fuera un juego. Y la escena fue tomada en fotografías que alguien llevó a la radio local. Mateo miró desde lejos y sintió una corriente de alivio. La cruz bajo su camisa ya no vibraba con la misma fiebre. Había cicatrices, sí, pero también remedios. El cierre se dio con un gesto simple. Mateo caminó hasta la orilla del arroyo donde los había encontrado y dejó allí, enterrada bajo las cañas, una caja de madera. Dentro colocó la lata de mermelada con la nota de su madre, la fotografía en blanco y negro, unas cuantas monedas que la gente le había regalado y una carta suya, una promesa escrita de cuidar, de no repetir la soledad que casi los había vencido. Cubrió la caja con tierra, la apisonó con la palma. El potro mayor vino y frotó su cabeza contra la mano de Mateo, con la ternura antigua de los animales que reconocen la casa. Fue un acto pequeño, sin estruendo. Fue un pago simbólico a la memoria. Fue un cierre con la suavidad de la fe recuperada. La última imagen que quedó en la mente de Mateo aquella tarde fue la de la casa con la ventana de cristales emplomados, el humo saliendo por la chimenea y el potrillo pequeño dormido en la paja. Se quedó un rato mirando, con la certeza de alguien que ha dado y recibido, que ha perdido y reconstruido. Su culpa se había transformado en cuidado, su soledad en compañía. La tierra no había cambiado de golpe. La vida nunca da ese tipo de milagros milagrosos, pero había renacido una manera de mirar, menos exacta, más humana. La promesa de doña Elena, esa frase que tantas veces había parecido impracticable, ahora tenía forma. Una familia ampliada hecha de barro y pelo. Una noche,
Mientras el viento jugaba con las cortinas y el potro roncaba en sueños, Mateo salió al porche y escuchó el latido de la casa. Lo sintió como un segundo corazón que latía distinto al suyo, pero en sintonía. Antes de entrar tocó la cruz. Luego, sin dramatismos, dijo en voz baja lo que no había dicho en años. Gracias. Lo dijo no como si supiera que el mundo respondería. Lo dijo como quien pone una palabra final sobre una página cerrada. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, comenta cuál momento te conmovió más y activa la campana para acompañarnos en más relatos que hablan de pérdida, de coraje y de segundas oportunidades. Comparte este video con alguien que crea en milagros lentos y en manos que deciden quedarse. Tu suscripción ayuda a que estas historias sigan encontrando oídos dispuestos a escuchar.